Marina, allí se cometió una de las mayores barbaridades que el ser humano ha cometido en toda la historia. Efectivamente, yo creo que Auschwitz es la representación del el máximo exponente del horror y de la barbarie humana. Hubo 6 campos de exterminio nazis, pero Auschwitz fue el primero que se liberó y el que representa efectivamente ese horror que todavía se puede ver y visitar en forma de museo conmemorativo y de la memoria. En el campo de concentración de Auschwitz, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi, más de 1.100.000 personas fueron asesinadas. Casi todas, 1.000.000, claro, eran judías. Es el mayor cementerio de Europa, fundamental para la solución final y para el Holocausto, que fue liberado hace justo 80 años. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 27 de enero de 2025. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. El proyecto de Auschwitz nació en un principio para atemorizar a Polonia, un país ocupado por la Alemania nazi. Lo construyeron los nazis a unos 43 kilómetros de la ciudad de Cracovia, en un lugar además inhóspito. Yo no he estado en Auschwitz, simplemente he visto imágenes y, en fin, es sobrecogedor, ¿no? Lo que se puede ver a través de imágenes, no me lo quiero ni imaginar si uno está allí. Un lugar inhóspito, decía, marcado por el frío extremo y que 80 años después, por supuesto, lo dicen todos los que han estado allí, sigue siendo sobrecogedor. El trabajo os hará libres. Ese es el letrero que recibía a todo aquel que terminaba en este complejo, paradójicamente. A partir de aquella puerta, esa puerta, reinaba un auténtico sistema de terror, de deshumanización y de trato vejatorio para todo aquel que entraba en Auschwitz. Auschwitz son realmente 3 campos abiertos entre 1940 y 1942. Auschwitz I, que era el campo original. Luego está Auschwitz II Birkenau, que es donde estaba el centro de exterminio, donde estaban las cámaras de gas, y también un tercer campo que se llamaba Auschwitz III Monowitz. Mi compañera Marina Pina, a la que acabas de escuchar justo al principio, es la corresponsal diplomática del Mundo. Hola Marina, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? En 1942 es cuando comienza el exterminio del pueblo judío, cuando se decidió esa solución final a la cuestión judía, como la llamaron los dirigentes nazis, donde tuvieron un papel decisivo nombres como Himmler, como Heydrich o como Eichmann. Es una evidencia, pero hay que recordarlo, el antisemitismo era uno de los pilares principales de la ideología nazi, ese odio por los judíos que comenzó con una serie de prohibiciones, tratándolos como ciudadanos de segunda en sus propios países, y terminó pues con el Holocausto, porque la solución final lo que hizo fue materializar precisamente eso, el Holocausto, ese genocidio, 6 millones de judíos muertos, 1 millón en ese campo de Auschwitz, en Auschwitz-Birkenau. Tantas personas, tantos judíos llegaron hasta allí, hasta Auschwitz, que se construyeron unas vías de tren para que llegaran en esos trenes de la muerte hasta dentro del propio campo de concentración. Auschwitz fue evolucionando, primero fue un campo de concentración y de trabajos forzosos hasta que se decidió que se iba a convertir en un campo de exterminio. Allí se empezaron a probar los gaseamientos experimentales con gas ciclón B en el bloque 11, que sigue en pie y se puede visitar, que es el máximo exponente del horror. Pero hasta que se constituyó como lugar de asesinato, ya habían asesinado a 3,8 millones de judíos entre 1941 y 1942. ¿Qué pasó? Que se aprobó la solución final en 1942, que es cuando se decidió, y además tenemos acceso a esas actas, son públicas, que había que exterminar a todo el pueblo judío y a otras minorías como los gitanos.
y el campo de concentración ya se profesionalizó a ese nivel para asesinarlos a todos. Ya las personas que vivían ahí veían que el atisbo de sobrevivir era muy pequeño. Eran condiciones muy duras de frío extremo, hambre, necesidad, falta de higiene, falta de dignidad del ser humano, ¿no? Era desnaturalizar el ser humano. No terminó ahí el horror, porque cuando ya el Ejército Rojo, los soviéticos, que fueron los aliados que liberaron el campo, llegaron para liberarles y les estaban cercando, lo que decidieron los nazis fue coger a todos los judíos que estaban en condiciones de andar y sacarlos del campo en lo que se llamó las marchas de la muerte. Eran unas marchas terribles por el campo. Estamos hablando de enero en el interior de Polonia. El oyente se puede imaginar el frío que debía hacer, la niebla, la humedad, la nieve. Y tenían que caminar durante kilómetros y horas para trasladarles a otro campo de concentración, porque además aquí hay un hecho de cobardía absoluta. No querían dejar pruebas. Dejaron a 7.000 judíos en el campo que no se podían mover. La mitad, tras la liberación, murieron en apenas una semana. Había también niños en el campo. Se encontró un barracón con niños que lo primero que dijeron a los soldados cuando fueron a liberarles fue: no somos judíos. Eran niños totalmente atemorizados, niños que ahora son supervivientes de esos campos, también marcados con esos tatuajes, con los números que les identificaban. Para que el oyente se haga idea del horror, es que cuando ya la guerra estaba totalmente perdida, se fletó un tren desde Hungría con 400.000 judíos a bordo, que fueron también asesinados, aunque la guerra estaba perdida. Bueno, es importante recordar este aniversario porque nos encontramos ante una fecha redonda que nos remite a uno de los momentos más trágicos, dolorosos, traumáticos de la historia mundial y en concreto de la historia europea. Que en el corazón de una de las naciones más ilustradas del continente europeo se diseñase con precisión científica el exterminio cruel de millones de personas, y no solo se diseñase, sino que se pusiese en práctica, con la connivencia, en algunos casos activa, en otros pasiva, de gran parte de la población de ese país, lo cual sigue siendo un elemento pues muy polémico. La gente sabía, no sabía, quienes sabían, pues es un hito terrible. Alguien podía decir, 80 años después, por el mundo en el que vivimos, no parece que la vacuna de la victoria de los aliados, del triunfo imperfecto de un orden liberal internacional, etcétera, haya sido tan definitiva como para poder decir que ese mal haya sido erradicado, por lo tanto, yo creo que es una ocasión necesaria para recordar a dónde condujeron pues los extremismos radicales que se impusieron en la década de los 30 en Europa, y Auschwitz, los campos de exterminio, son uno de los símbolos y de las realidades más dramáticas de todo aquello. Emilio Sáenz Francés es profesor de Relaciones Internacionales, lo escuchamos, de la Universidad Pontificia de Comillas. Recuerda por qué es tan importante este aniversario, por qué es tan importante lo que pasó hace 80 años, y da unas pinceladas de algo que nos tiene que poner en cierta alerta. Marina, en aquellos años, tú has hablado con Sáenz Francés, el antisemitismo era una realidad, estaba bien extendido por aquella Europa. La situación hoy es verdad que es bastante distinta con esta cuestión, claramente, pero este 80 aniversario coincide con un momento en el que las ideas, por ejemplo, de extrema derecha, los extremismos en general, ideas que parecía que Europa había enterrado al acabar con ese capítulo de la historia, están un tanto en auge. Claro, él lo que recuerda es que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial se diseñó un nuevo orden internacional que es liberal y moderado, basado en esos valores liberales, que no se llegase a los extremos. ¿Qué ha pasado? Que en estos días hay una sensación de inseguridad motivada por unos acontecimientos distintos a los años 30. Recordemos que en los años 30 veníamos del crack del 29, de una crisis muy importante tras el esplendor de Europa y de una Primera Guerra Mundial. Ahora mismo no tenemos una Primera Guerra Mundial, pero sí tenemos una guerra en territorio europeo. Vuelve a haber inseguridad motivada por otros sentimientos como la inmigración, y que hace que partidos apelen a esos sentimientos, que por supuesto no se pueden comparar con el Partido Nacional Socialista alemán, pero sí el discurso sobre los inmigrantes tiene ciertas características preocupantes que pueden rememorar a otra época.
Es importante, ¿no?, tener también esto en cuenta siempre, Auschwitz en el recuerdo y lo que pasó y cómo llegamos hasta aquel punto. Marina, este 80 aniversario de la liberación de este campo de concentración, de ese que decía es el mayor cementerio de Europa, no sé si tal vez del mundo, se conmemora con un homenaje en ese mismo escenario de la mayor masacre de la humanidad. ¿Qué podemos contar de cómo va a ser ese homenaje? El acto se va a dividir en dos partes. Por la mañana va a pronunciar un discurso el primer ministro polaco y en el que van a estar presentes los supervivientes. Van a prestar su testimonio a la televisión polaca porque ha habido tal aluvión de medios que se han acreditado, son 1000 periodistas acreditados, que no han querido atosigarlos. Al final para ellos es un trauma y es rememorar volver allí. De hecho, lo que les va a recibir, aparte de la puerta con la inscripción que en español dice "el trabajo os hará libres", le recibe uno de los vagones, esos vagones tapiados hasta arriba en los que se asfixiaban, tenían que hacer encima sus necesidades, no comían, no bebían y muchos llegaban muertos. Entonces va a haber ese homenaje por la mañana a los supervivientes y por la tarde ya es el acto grande. Hay 42 delegaciones que han confirmado su asistencia, de ellas 27 al máximo nivel. Es importante subrayar que todas las monarquías parlamentarias europeas van a estar representadas en forma de jefes de Estado o herederos. Va Carlos III de Inglaterra, recordemos que los Windsor, el jefe del Estado no suele acudir a actos fuera de su país, y por supuesto van a estar los reyes don Felipe y doña Leticia, como ya estuvieron hace 5 años. 80 años de la liberación de Auschwitz, el mayor cementerio de Europa, así es como se va a conmemorar, esto es lo que pasó allí y por eso es tan importante que lo tengamos siempre en el recuerdo. Marina, gracias. Muchas gracias a ti. Por mi parte, poco más. Simplemente recordar que Marina Pina ha hecho posible este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar siempre en elmundo.es, en la web del Mundo, y además puedes escucharlo siempre a través de las principales plataformas de audio, en la que tengas, por ejemplo, en tu móvil, en la que utilices habitualmente. Ahí estamos y ahí te puedes también suscribir. Esto es importante por si quieres escucharnos todos los días. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.